Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente con esta gran oportunidad de poder meditar juntos la palabra de Dios. Como se dan cuenta, pues ya se ve un poquito más mi barba, ¿verdad? Que ya tiene como 3 semanas. Recuerden que este sacrificio, porque trato de no tocar, no cortarme el pelo, de no cortar nada de bigote, así se ve todo brusco, pues es esta parte de ayudarnos a nosotros los hombres a ir más allá de nuestra pena. Desafortunadamente no cada vez más, pero desafortunadamente muchos hombres, debido a la pena, estamos siendo no atendidos a tiempo en los diferentes cánceres que especialmente son de nosotros los hombres típicos. Así como a la mujer que le da el cáncer de mama, nosotros tenemos dos cánceres que debe uno detectarlos a la mayor brevedad posible para que tenga uno más la oportunidad de poder superarlos, ¿no? Y uno es el cáncer testicular, que especialmente se da en la juventud, o el cáncer de próstata, que especialmente se da después de los 40, 50 años. Y como son partes pues muy delicadas, generalmente los hombres, cuando empezamos a tener una experiencia de dolor o de algo, nos quedamos callados. Y eso ha acarreado que cuando ya los dolores o cuando los síntomas de la enfermedad ya son demasiado fuertes, sea demasiado tarde. Entonces, en noviembre en inglés es November, y también la palabra shave es como rasurarse. Entonces decimos no shave, sino sin rasurarse, el noviembre. No shave, November, lo cual significa que de alguna manera nos dejamos una apariencia pues descuidada, y compartimos un poquito de la pena de la gente, de los hombres que de alguna manera tienen un síntoma, para que vayan a ver a su médico. Entonces ese es todo el mensaje. Ojalá que cada vez más hombres podamos tener un cuidado mejor de nosotros, y que, sobre todo, ¿verdad? Que pasemos un poquito esa pena que puede ser un poco natural, pero ir más allá. Bien, pues después de este comercial, quisiera decirles pues que estamos en la recta final, y hablando de noviembre, que estamos en la recta final también del año litúrgico, se termina, ¿sí? Y que se termina el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey. Es decir, que todo el año litúrgico tiene la meta de profesar a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y después empezar a preparar la Navidad, un nuevo año festivo, que por ahí se celebran pues los dos, Navidad y Año Nuevo del tiempo civil, también se celebran juntos, ¿no? Bien, y como vamos a darnos cuenta, estos dos últimos domingos pues van a hablar del fin del mundo, de la venida de Jesús, y eso es lo que va a tocar nuestras mentes. Y vamos a ver, ¿no? En latín hay una frase muy hermosa que se llama tempus fugit, y yo creo que todos, cuando llegamos a noviembre, eso es lo que experimentamos. Ya casi se acaba el año, ¿sí? ¿Qué es de 2024? Tempus fugit, el tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela. Y se da, y como suele decirse, ¿no? Se da cada vez más cuando uno va entrando en conciencia, cuando uno va entrando más en vejez, se va más rápido, un año más. Cuando estábamos niños, pues el tiempo tardaba mucho, ¿no? Recuerdo cuando yo era niño, decía, ¿cuándo será mi cumpleaños? ¿Cuándo será? Hasta el próximo año. ¿Cuándo será Navidad? Uy, hasta próximo, ¿no? Momentos así. Y cuando ya uno va creciendo, va a decir, ya es Navidad. Si luego estamos en medio de la semana y ya es viernes, ya es, ¿no? Se va tan rápido, a veces por lo ocupado, las cosas, como estamos tan ocupados, se va el tiempo más rápido. Bien. A veces también el tiempo se va más despacio cuando estamos pasando una dificultad, ¿verdad? Como recuerdo a mi padre, que cuando estaba recuperándose de que le dio un derrame cerebral, él decía que él añoraba, que le daba miedo que la noche llegara, porque en la noche, al llegar la noche, se le hacía tan lento el paso de la noche que no dormía casi, y decía que ya amanezca, que ya amanezca. Y muchas veces experimentamos ese tiempo también, cómo se detiene cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, y no queremos que pase. Bien, pues con todo esto vamos a adentrarnos a nuestra lectura, y estamos en el capítulo 13, el domingo pasado. Leímos el capítulo 12, exactamente lo último, donde Jesús pone su énfasis en dos elementos, tanto en los
cuando les dice que tengan cuidado con los escribas porque les gusta pasearse, les gusta ocupar los asientos de honor, y pone atención a las moneditas de una viuda que pone en la alcancía del templo. Después viene el capítulo 13, en donde encontramos pues el anuncio de la destrucción del templo, porque recuerden que el templo es el que construyó, prácticamente sería el tercer templo, o el primero que construyó Salomón, allá en los años 700. Viene su destrucción en el año 587, pero después, en el tiempo de los Macabeos, en los 400, colindado con Nehemías y los otros profetas, Malaquías y Zacarías, pues hacen la reconstrucción del templo. Y después Herodes es el que lo construye, y vamos a escuchar en otro momento cuántos años se tardaron en construirla y cómo este templo estaba exageradamente lujoso. Entonces, en ese contexto es cuando hoy vamos a tener nuestra lectura. Vamos a empezar en el versículo 24 del capítulo 13 y vamos a terminar en el versículo 34, me parece. No, del capítulo 13 del 24 al 32. Estoy aquí mirando, del 24 al 32. Vamos a darle lectura atenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de esta tribulación, está hablando Jesús, dice, pero tengan ustedes cuidado, el versículo anterior, 23, yo los he prevenido de ello. Y continúa el diálogo de Jesús. De hecho, nuestra lectura dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esa sería como la introducción. Después, en ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá. ¿Sí? Entonces, lo que acaba de decir es, en el versículo 14, habla de la gran tribulación de Jerusalén. ¿Sí? La gran tribulación de Jerusalén. Dice, cuando vean la abominación de la desolación usurpando el lugar que no les corresponde, el que lea esto entiéndalo bien, los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa no baje a buscar sus cosas, y que el que esté en el campo no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que están embarazadas y tengan niños. Habla de ese momento de tribulación, ese momento de juicio. Entonces, hablando de eso, dice, en ese tiempo, después de esta tribulación, después de eso, cuando van a decir, aquí está el Mesías, ese tiempo de confusión, y dice, no vayan para allá, ahí no está. Dice, después de este tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces está poniendo el ojo en el cosmos, ¿sí? En el firmamento, en el universo en sí mismo, ¿no? Entonces nuevamente habla de que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Si el sol se oscurece, pues la luna es un reflejo del sol, entonces no existirá eso. Las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Entonces vamos a ver que habla de esta imagen del universo, porque todos sabemos que ahorita sabemos que si una estrella se cae y cae encima del mundo, que las estrellas son gigantescas, ¿no? Que no quedaría, el mundo es tan diminuto y tan pequeño a comparación del universo que sería un desastre, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, pues también no está todo todo el universo está en equilibrio. Todo el universo de alguna manera se está moviendo, es lo que nos dice la ciencia, que hay una perfecta atracción entre la Luna y la Tierra, por decirlo así, y el planeta Marte, que están en equilibrio, girándose en su propio eje, pero también moviéndose en el universo. Y cuando algo se desbalancea, hay un ajuste, ¿verdad? No, hay podríamos decir, una atracción de cuerpos que permite que todo se quede en balance.
Por ejemplo, cuando a veces pensemos en el imán, ¿no? El imán que atrae, pero que hay otra fuerza que está atrayendo y esta fuerza es atraída por esta otra. Y entonces todo queda en un balance, moviéndose en sí mismo, un movimiento. El movimiento también es como en la bicicleta, ¿no? Te montas en la bicicleta y te caes. Empiezas a pedalear el movimiento y empieza a agarrar su propia fuerza, su propio equilibrio. Eso es lo que sucede en el mundo. Obviamente esto no lo saben, pero este es un mensaje y es la palabra de Dios que habla de esta manera de la observación, y hablan que ese universo se colapsará. ¿Qué pasa? Entonces, atención, se colapsará. Ahora recuerden, es Marcos, por vidita suya. Es Marcos y está hablando de ese sol que se oscurecerá, está hablando de las estrellas que se caerán, la luna dejará de iluminarse y dice... Y entonces se verá al Hijo del Hombre, que es la imagen del Daniel 7, y podemos ir a ella, el Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Entonces, esa venida del Hijo del Hombre, ¿verdad?, lleno de poder y de gloria, y serán congregados los elegidos de los 4, de donde quiera que estén. Los elegidos serán congregados ante esta presencia del Hijo del Hombre, donde quiera que se encuentren, ¿sí? De un extremo al otro del horizonte. Continúa. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Entonces habla de que algo natural, ¿no? Cuando la misma planta te avisa de lo que está pasando en el externo. Entonces ahorita Jesús está pasando de algo que sucede en el exterior y que eso va a ser signo de lo que va a pasar en algo particular. Y ahora parte de algo particular de lo que pasa en la higuera, y que eso que pasa en la higuera va a representar lo que está pasando en el exterior, ¿sí? Y entonces dice Jesús, cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto, ¿sí? Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. Y aquí es donde nos empieza a decir que esta manera de hablar de Jesús no es de manera literal, porque por historia, esa generación que escuchó este mensaje del Evangelio, y no tan solo eso, porque el Evangelio de Marcos fue escrito después de la muerte de Jesús. Y no tan solo fue una generación después de Jesús. Jesús aproximadamente muere en el año 33, como lo hemos dicho para algo rápido. Y este evangelio es aproximadamente en el año 70, que coincide con la destrucción del templo de Jerusalén. Algunos teólogos dicen que fue antes, algunos piensan que fue después, etc. Pero es alrededor del año 70, entonces no es una sola generación. Y entonces estas palabras que son conservadas en la memoria de Marcos, las puede escribir, y ya mismo estas mismas palabras tomadas literalmente pueden provocar ya una dificultad para entender. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, lo que está diciendo. Eso se colapsará, pero mis palabras no pasarán. Y esta cita también es tomada un poquito de Isaías, cuando habla de que así como la lluvia, ¿verdad?, baja y no regresa, sino da su fruto, así también esas palabras estarán y darán su fruto, y entonces podrán regresar de alguna manera. En cuanto a ese día, atención, versículo 32, en cuanto a ese día y a la hora,
nadie los conoce. Entonces, por un lado está diciendo que cuando ven esos signos, el fin está cerca, ya, ¿sí? Y que no pasará esa generación. Pero luego dice, en cuanto al día, a la exactitud y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Bien, voy a llegar a hacer un comentario también de eso, que también es una parte de las más difíciles del capítulo 13. Uno de mis teólogos favoritos, Brad Petrie, escribió su disertación doctoral en este capítulo y escribió más de 700 páginas. Y él aún así reconoce que hay muchas cosas que se pueden decir o que permanecen al misterio. Entonces, vamos a ver que no es fácil de digerir este evangelio, ¿verdad? Y todos son palabras de Jesús. Es así, con letras rojitas, todo este evangelio son palabras del mismo Jesús. Entonces, veamos esto, ¿no? Entonces, recordemos, la primera parte, recordando que el contexto es el Imperio Romano, que Marcos está dirigido especialmente a Roma, ¿sí? Está dirigido a Roma. Y recordemos que precisamente a Julio César Augusto, cuando nace Jesús, Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, lo ha proclamado a Julio César, lo ha proclamado Dios. Y entonces él, si su padre es Dios, él es el hijo de Dios. Y también se identifica como al emperador como el sol, ¿sí? Como el sol. Ese sol que tiene, del cual surge toda gira, vamos a decir, toda la vida gira en torno al sol, los tiempos, la fecundidad, el día, la noche, gira alrededor del sol. Entonces ese era el centro. Entonces lo primero que está aquí es un mensaje en donde que habla los poderes temporales caerán. Los poderes temporales que caerán porque lo único que está, lo único verdadero, lo único que es eterno es lo espiritual. Y entonces por eso habla que todo eso se colapsará, se oscurecerá. Entonces no habla de una lectura, ¿verdad? De una lectura en donde, porque se contradeciría, digamos, el sol se oscurece, ¿verdad? La luna deja de brillar, las estrellas caen y dice, y sepan que el fin está cerca. Si lo tomáramos textualmente, vuelvo a repetir, esto sucede y se acabó todo, ¿sí? Entonces Jesús está hablando de una manera de una manera simbólica, y también habla de la higuera, ¿no? Y también dice, bueno, en la higuera pasa esto y ya el verano está cerca, es decir, que va a dar fruto, pero todavía no ha dado el fruto, ¿sí? Y entonces esto está cerca. Es bien importante que este mensaje siempre lo escuchemos con mucho respeto y con mucha esperanza en el cielo. Porque es cierto, no para llenarnos de miedo y para correr de aquí para acá y para estar calculando que ya ahorita de repente hay muchas confusiones donde dicen, bueno, ahorita así está el mundo, ahorita hay mucha confusión en el Vaticano, ahorita hay mucha confusión. Miren, esto siempre ha existido, ¿sí? A mí cuando me preguntan, oiga, padre, ¿cómo usted cree que cuándo va a ser el fin del mundo? Yo siempre digo este versículo 32. Si ni el Hijo ni los ángeles del hombre conocen el día ni la hora, cuanto menos yo, ¿sí? Cuanto menos yo, simple mortal. Entonces, estas lecturas están dadas para nosotros para decir que hay un juicio, y así como como hubo la destrucción del templo, porque el templo es el microcosmos, siempre se pensó que era la representación del universo, ¿sí? Es la representación del universo. Cuando Dios va creando, me gusta mucho eso, ayudarle a mis estudiantes, a mis alumnos, ir representando como el primer día, segundo día, cómo va construyendo una casa de un padre, pero más que la casa de un padre, va construyendo un templo, y así es el universo. Cuando da el mensaje es que ha creado este lugar para
habitar en nosotros para que la presencia de Dios, todo el universo, ¿verdad? Sea, y como me gusta mucho decir, el universo es la primera Biblia, es donde Dios se manifiesta, y ese es el lenguaje también de Pablo, donde Dios se manifiesta. Bueno, se dice, si esto va a suceder, prevé la destrucción del templo, así también va a pasar con esto que es material. Terminará. ¿Cuándo? No sabemos. No lo sabemos, pero este mensaje es bien importante para saber que esto sucederá, que vendrá un encuentro con el Hijo del Hombre, con Dios, que se nos van a pedir cuentas, vamos a ser juzgados, y que pensemos en este momento en dónde estamos parados. Sí, esta es una llamada a la conversión, una llamada a la conversión, y con eso vamos a la primera lectura que está tomada de Daniel, no exactamente del capítulo 7, donde les iba a hablar, pero está tomada del capítulo 12, y ahorita voy al capítulo 7 para decirte dónde toma esta imagen Jesús. El capítulo 12 dice, que es el mismo mensaje global: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe. En el Antiguo Testamento se hablan de estos tres ángeles, arcángeles, de Gabriel, de Miguel y de Rafael. Pero Daniel tiene a Gabriel específicamente y a Miguel, y dice, en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás. La referencia a Jesús. Después de este tiempo de la tribulación, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. Entonces habla de un momento difícil, ¿sí? Un momento difícil. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Todo el que se encuentre inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para la condenación, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como estrellas por los siglos de los siglos. Entonces, aquí precisamente en esta parte, pues habla de que ese mundo se desvanecerá, el que hemos hablado. Esos poderes se caerán y que será un nuevo orden, donde los justos brillarán como estrellas. Esa será la nueva luz. Esa será la vida de los justos, será los que vayan ordenando, los que vayan guiando nuestro caminar. Y eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho cuando señala a las personas y les llama santos, beatos. Nos dice que ellos son como un evangelio vivo, que son a los que de alguna manera nos dicen que es posible la vida en Cristo, que es posible amar hasta el extremo. Y otro elemento bien importante, que cuando habla de destrucción, y aquí dice en el libro de Daniel, es la lógica de la cruz. Y después ahorita estoy haciendo un trabajo y le voy a poner, y estoy tratando de pensar si es posible esta idea, la lógica de la kenosis, la lógica del vaciamiento. No tan solo la cruz en sí misma como expresión de sufrimiento y de muerte y de entrega, sino también está desde la encarnación y desde la creación del mundo, como Dios se abandona y se comunica al ser humano, y eso es lo que hace el Hijo. Pero como cae, como el mundo está corrompido, entonces vendrá un sufrimiento, ¿sí? Luego lo explicaré un poquito más en mis escritos, pero por ahí va la idea. Entonces, nuevamente, Jesús va a decir, así como la mujer que está dando a luz, ¿no? Otra vez sufrimiento, dolor, pero cuando viene el parto, le olvidan los dolores. Esa es la dinámica, lo que está hablando, de que va a haber un momento difícil y en todas nuestras vidas. Y esto es lo que en la vida espiritual se nos habla, especialmente cuando habla de estos pasos para darnos cuenta de algún modo cómo estamos progresando en nuestra vida espiritual. El primer paso es la vida de purgación, la purificación. Y qué difícil, hermanos, hermanas, qué difícil es dejar alguna adicción, qué difícil es dejar alguna vida de pecado, porque lo amamos tanto eso, que nos da tanta satisfacción, aunque sea temporal,
que nos aferramos a ello, y muchas veces en contra de nuestra propia salud, en contra de nuestros propios principios. Y estas lecturas precisamente vienen para alertarnos, decir, este día vendrá, eso sucederá, y se dará porque sucederá. ¿Y cómo estás tú? Es una invitación, es una alegría decir, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo? Algunas personas me han dicho, ¿y cómo podemos evadir este juicio? Bueno, este juicio no se evade, pero ¿cómo lo puede enfrentar de una vez? En la relación con el que te va a juzgar. Eso es lo importante, la relación con el que te va a juzgar, y eso es cuando vamos a misa. Cuando vamos a misa, vamos a escuchar a aquel que nos va a juzgar. De alguna manera nos encontramos con él, nos postramos a adorarle y nos unimos a él. El que te juzga no tan solo te conoce, sino te ama. Te conoce y te ama el que te juzga. Muchas veces este mensaje es hermoso porque muchas veces estamos en pasos equivocados. No muchas veces, la mayoría del tiempo estamos en pasos equivocados y en situaciones que no podemos salir. Y decirle a Jesús con toda la confianza: Jesús, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuánto yo desearía seguirte en la integridad de toda mi vida, en el abandono de toda mi vida, pero tú conoces toda mi pequeñez, tú conoces toda mi impotencia, tú conoces todo de mí, Señor. Tú lo sabes todo porque yo te pertenezco a ti. Ten misericordia de mí. En esa relación, en ese volver una y otra vez a Jesús, es como nos vamos santificando. Y hermanos, y es hermoso que ese tiempo va a llegar para que nosotros, es como en el momento de que llega el momento donde uno tiene que pasar un examen, donde uno tiene que ir a un torneo, todas las celebraciones se llegan a su tiempo, ¿verdad? Y así también va a llegar no tan solo nuestro juicio particular, sino va a llegar un día el juicio final. Y me gustaría regresarme un poquito al Evangelio, en donde de alguna manera dice, cuando dice que todo eso caerá, y ya vimos por qué caerá, porque nos va a entrar un nuevo orden, dice, y en el versículo 26 dice, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y el capítulo 7 de Daniel, me gustaría leerlo ahí en los versículos, parece que son 12 y 13, 13 y 14, dice así: yo estaba mirando en las visiones nocturnas, habla Daniel, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercarse hasta él. Y le fue dado, ¿qué? El dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas, nuevamente, ¿sí? Entonces, es la continuación de la visión. Jesús toma esta visión de Daniel y se la aplica a él. Regresemos. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, y se congregarán de todos lados, de todos los extremos, de norte a sur, de lado a lado se congregarán naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Y habla de exactamente, es cuando el Señor vendrá a poner, va a poner dominio sobre nosotros. Algunas veces he compartido cómo desearía, y lo digo así, con sinceridad de corazón, cómo desearía que pronto mi vida terminara. Y en verdad es algo que yo creo que tenemos que, cada vez que lo conocemos, cada vez que conocemos más a Jesús y que sabemos quién es Él, decir: Señor, tengo tantas cosas en mi corazón, tantas contradicciones, tengo tantos vacíos, tengo tantas luchas. A veces mi vida es tan difícil que solamente tú eres el único que puede poner plenitud a todos los deseos que tú mismo has puesto en mí. Que yo me he desviado y que me he apropiado de cosas lindas que me hablan de ti, pero que solamente tú eres el único que pueda llenar mi corazón para siempre. Estas fiestas, estas lecturas, ¿verdad?, nos animan, no tienen que espantarnos. Estas fiestas tienen que animarnos a confiar más, iniciar esta relación más profunda con Jesús, que Él es el que nos va a juzgar
y saber que Él va a venir a reinar desde la punta del pelo hasta los pies, va a reinar en nuestras vidas. Animémonos y cada día busquémoslo con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.